muy frecuente. La parte linfoide, hablaremos de linfocitos T, B, y acá tenemos que ver la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que tiene que ver con la formación de anticuerpos, ¿no? Y en todas las enfermedades infecciosas, sobre todo infecciones severas como el HIV, que es el ejemplo notorio, los linfocitos son los afectados. Pero no solamente las enfermedades infecciosas. Acuérdense que el HIV pues tiene manifestaciones bien larvadas, de acuerdo al tipo de inmunidad o el estadio de enfermedad, estadio A, B, C, ¿no? De acuerdo al CD4, ya les mencioné, de acuerdo a la carga viral, van teniendo manifestaciones. En ese contexto se van presentando inmunosupresiones a una bacteria como un neumococo, a una micobacteria como una tuberculosis, hasta un sarcoma de Kaposi, hasta un citomegalovirus, hasta una isospora belli, etcétera, ¿no? Eso dependiendo de su inmunidad. Pero la inmunidad no solamente se debe a infecciones. Acuérdense, el SIDA cholo es la bartonelosis, con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Tenemos por qué enorgullecernos. La enfermedad de Carrión, o conocida también como la fiebre de Loroya, en su etapa de estadio, en la etapa intercalar de odriozola, que es la etapa más severa, el paciente se muere no de Bartonella, se muere de histoplasmosis, de blastomicosis, se muere de tuberculosis, se muere de tifoidea, por eso le llaman el SIDA cholo, a la Bartonella, ¿no? Muy conocida en las zonas de Ancash, en los puentes Berruga, San Mateo, Matucana, Santa Eulalia, Chosica, ¿no? Toda esa zona. Pero hay enfermedades crónicas como la diabetes, que produce justamente la disfunción de los linfocitos T y B. Por eso viene esto, no, hay que darle antibiótico, más antibiótico, porque este es inmunosuprimido, es diabético, tenemos que tener cuidado, profiláctico, ¿no? Nos cuidamos mucho del diabético, sobre todo cuando tiene una herida, cuando tiene una infección, no se vaya a generalizar, no vaya a ser una sepsis, ¿no? Todo ese contexto. ¿Pero por qué? ¿Por qué el diabético hace inmunosupresión? ¿Cómo afecta los linfocitos? ¿Con qué mecanismos? Un mecanismo en el cual el diabético afecta su inmunidad es la disfunción del macrófago. Hace el síndrome del leucocito flojo también, o leucocito enfermo. Hay alteración de la opsonización, de las opsoninas. Esos son los mecanismos por los cuales el diabético se infecta. El cirrótico, ¿por qué el cirrótico tiende a infectarse? Acuérdense ese cirrótico clásico que ustedes conocen, ¿no? Que le crece la parótida, hipertrofia de parotidia, miculix, le sale el signo de la bandera peruana, eritema palmar, las uñas se convexan, clubing o acropaquias, uñas de Terry, rojo y blanco las uñas, se contraen las partes de las regiones tenares y hipotenares, contractura de Dupuytren, al varón le comienza a crecer el seno, ginecomastia, estigma hepático, ausencia de vello axilar y pubiano, la mujer y el varón no tienen vellos, esos son estigmas hepáticos conocidos, y la ictericia, muy groseramente, un estigma hepático. Ese paciente cirrótico también tiende a infectarse, tiende a hacer neumonía, tiende a hacer abscesos, tiende a hacer diarreas, tiende a hacer peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque altera las opsoninas. ¿Por qué altera las opsoninas? Porque una génesis de la cirrosis es la hipoalbuminemia. Sabiendo que el hígado produce el metabolismo de la albúmina y no teniendo hepatocito para realizar ese metabolismo, hace hipoalbuminemia y altera las opsoninas, que son albúminas, que son proteínas. Y ahí están los killers, los asesinos, toda una serie de conceptos. Miren la forma del hematí, esta forma de biconcavidad le da las características para que realice justamente su efecto Bohr y su efecto Aldane en las estructuras correspondientes, ¿no? Promedio de vida 120 días, cuando se acorta el promedio de vida, eso es hemólisis, eso es uremia, eso es mielodisplasia, bueno, una serie de patologías que se altera. Ahora, la forma del hematíe también es motivo de hablar de la forma del hematíe, ¿no? Cuando la forma del hematíe se vuelve circular, es ferocitosis hereditaria, ¿no? Hace 1 año y medio me invitaron de la Universidad Cayetano Heredia, yo no soy docente de pregrado, solamente de posgrado en Cayetano Heredia, me invitan a un caso clínico patológico de una chica de 19 años que hizo cálculos biliares, joven y anemia. Esa fue la historia. Y a mí me gustó el caso porque fue un caso muy interesante, sabiendo que la utilidad clínica
Y la anamnesis era el diagnóstico en realidad. Yo me pregunté, mi primera diapositiva, y fue la única, fue una diapositiva nada. La charla estaba pactada para 40 minutos o una hora, y cuando vieron que era el PowerPoint era una diapositiva, dice que una diapositiva hablar en una hora, se sorprendieron, y yo puse ahí, paciente mujer de 19 años, y puse una disyuntiva. Imaginen todo el auditorio del Hospital Cayetano Heredia. ¿Qué mujer de 19 años hace cálculos vesiculares? Esa fue mi disyuntiva, y yo mismo me respondí, si no tiene antecedentes familiares, si no usa anticonceptivos, si no ha usado ciprofibratos, o sea, medicamentos para bajar el triglicérido, si no ha estado expuesta a nutrición parenteral, si no tiene hijos, si no es obesa, según el dato del peso y del IMC que me dan. Esos son los 5 factores para que tengan uno cálculo biliar. Cuando no hay estos 5 factores, como me decía un profesor, cuando estás de espalda y escuchas trotar caballos, es tu primer pensamiento al escuchar trotar. Y tu segundo pensamiento, último, cebras. Entonces, si los 5 factores más comunes no lo tenía el paciente, el factor cebra es el sexto. Y era anemia hemolítica crónica, esferocitosis hereditaria. Una diapositiva, y ya se imaginan, el hematólogo había traído como 200 diapositivas, ¿no? Para hablar de las anemias hemolíticas intracorpusculares, intravasculares, de las enzimopatías, de las talasemias, bueno, etcétera, una serie de cosas, y solamente esa era mi lucubración. El diagnóstico era así, entrevistando. La chica estuvo 3 años dando vueltas, operada por las cirugías laparoscópicas, así, por litiasis recurrente. Pero nadie se puso a pensar y sentar y decir, ¿por qué esta mujer joven hace cálculo biliar? Eso me hace recordar. Tanto así, me causó mucha hilaridad. A los 3 meses salió publicado en la revista. Si hay la oportunidad de dictarles otra clase, y les voy a traer la revista, a mí me lo hacen recordar vía secretaría, para traer la revista. Fue publicado en la revista de la Universidad Cayetano Heredia como el mejor caso clínico del año. Ahí está la revista para que ustedes lo revisen. Y van a ver que es una diapositiva y todo es un comentario más largo, ¿no? Y fue un caso muy excepcional. Y me hace recordar cuando veo la forma del hematíe, ¿no? La forma del hematíe, cuando se altera, eso se llama esferocito, ¿no? Esferocitosis hereditaria, su manifestación es cálculo recurrente en mujer joven con anemia hemolítica. Otra forma del hematíe también se forman como eliptocitos. Es otra causa también de ictericia y de cálculos biliares, ¿no? Hay otra forma que los hematíes como en lágrima, los dacriocitos, ¿no? Que se ven en hepatopatías. Una serie de formas del hematíe, o el hematíe en S, eso es la drepanocitosis o falciformismo, ¿no? Pregunta 5, doctor, ¿acabará? Se pone así, ¿no? Tranquilo, muchachos, hay que tener fe en Dios que todo va a salir como lo hemos planteado. A lo menos hemos orado para eso. Son en glóbulos rojos, en los glóbulos rojos responsables de alta capacidad de formarse durante su tránsito por los vasos sanguíneos. O sea, ¿qué estructuras? Cuando, por ejemplo, eso es lo que me preguntó un oyente de esta ponencia, doctor, ¿qué prueba pediría para esferocitosis hereditaria? La prueba de la espectrina, ¿no? Yo no soy muy ávido a las pruebas auxiliares, les soy sincero. Yo he sido formado del punto de vista clínico, ¿no? Entonces el laboratorio para mí sigue siendo un examen auxiliar. Si yo tengo la clínica, el examen auxiliar solamente me confirma de lo que pensé, ¿no? En ese contexto, ¿no? Entonces la espectrina y la actina le dan esa forma al hematíe. Por eso cuando hay una esferocitosis la espectrina se altera su espectrina. Qué bonito, ¿no? O sea, le veo caras sonrientes, decir, o sea, que esta medicina, esta fisiología me hubieran enseñado, yo también lo mismo, digo lo mismo. A mí me hubieran enseñado así, la fisiología, ¿no? Una fisiología útil, no una fisiología atiborrada del Ganon, del Gaito, ¿no? Pesada, ¿no? La principal proteína periférica
de la membrana eritrocitaria? La espectrina, pues, la espectrina. Pregunta 7. ¿La hemoglobina está formada por una sola subunidad? No, por 4 subunidades, 4 hemo. Acuérdense, la hemoglobina tiene una afinidad por el signo similar a la mioglobina. No, pues la mioglobina, acuérdense que la mioglobina se forma y cuando se altera produce la rhabdomiólisis, ¿no? Acuérdense de la rhabdomiólisis que tapona el riñón y produce azoemia, ¿no? En realidad es pues una proteína oligomérica. Los cuerpos de Heinz están compuestos, ya cuando hablamos de cuerpos, acá vamos a hablar, o sea, ¿cómo detecto estos cuerpos? Los cuerpos de Heinz, los punteados basófilos, ¿no? Los cuerpos de Russell, una serie de estructuras intraeritrocitarias que pueden ver en el hematín y pueden traducir algún contexto clínico, ¿no? Por ejemplo, los punteados basófilos en el hematín, eso indica intoxicación por plomo, ¿no? Los cuerpos de Heinz se ven más en hemoglobinopatías, por ejemplo. Los cuerpos en habano, células en habano, en hepatopatías, igual que los acreocitos, ¿no? Leucocitos. Vamos con los leucocitos. También llamados glóbulos blancos, cantidad de 6.500 a 10.000. Acuérdense que el aumento y la disminución ya indican patología. Pero hay un fenómeno, acuérdense que el fenómeno de los leucocitos tiene que ver con la marginación. La marginación es un fenómeno reológico. ¿Qué quiere decir reológico? ¿Cómo se transportan los elementos formes en el vaso? Ese se llama el fenómeno reológico, la reología. Entonces, la sangre va central, o sea, la serie roja va central y la serie blanca va periférica. Eso se llama marginación. Entonces, cuando hay alteración de la marginación puede haber una leucopenia, que no traduce enfermedad, sino es un fenómeno de transporte de los leucocitos. He tenido varios casos de pacientes con leucopenia que somatizaron pensando que era una leucemia, una aplasia, y al final era un fenómeno de marginación, que eso se puede mejorar en el tiempo, incluso con tratamiento. Algunas veces se le da adrenalina, ¿no?, para eso. A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos no funcionan dentro del torrente sanguíneo, pero lo utilizan para desplazarse, importante. Cuando llegan a su destino, migran entre las células endoteliales. Eso se llama la diapedesis, me olvidaba. En el diabético también hay una alteración de la diapedesis. En el lupus, acuérdense que también hay una alteración de los leucocitos. Por eso en el lupus hay leucopenia, hay linfopenia. Se clasifican en 2 grupos: granulocitos, tienen gránulos específicos en su citoplasma, y los granulocitos carecen de estos gránulos. Estos gránulos son los gránulos azurófilos, que en realidad son lisosomas. Ahí tiene que ver con las enzimas. Tipos de granulocitos: los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Creo que ya les hablé bastante de las neutrofilias, de las neutropenias. Así como hay neutrofilias y neutropenias infecciosas adquiridas, también hay congénitas. Hay la enfermedad, un día le pregunto, me acuerdo en el salón de clase, un profesor le pregunta a un compañero mío, a ver, ¿cómo se llama la enfermedad congénita donde hay alteración de los granulocitos? ¿No te acuerdas? Acuérdate de ti, síndrome de Bruton, ¿no? En realidad es Britton, ¿no? Ya lo imaginé, buen chiste, muy tosco, ¿no? Síndrome de Bruton o Britton, ¿no? Neutropenias congénitas, ¿no? Alteraciones lisosomales también que pueden producir alteraciones de los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, el síndrome de Chediak y Gashi, ¿no? Son alteraciones de los lisosomas que producen también alteraciones de los granulocitos, pero las infecciosas siguen siendo las que alteran. Las alergias siguen haciendo. La basofilia también se puede ver en fenómenos alérgicos. Tipos de granulocitos, hablamos de los linfocitos y los monocitos, ¿no? Tanto la linfocitosis como las linfopenias. Uno de los siguientes componentes celulares de la serie blanca carece de gránulos
específicos o acirófilos, en este caso los linfocitos. Los neutrófilos, ahí está, miren, característico, el signo de la alforja le llaman a esto, porque tiene varias connotaciones bilobuladas, ¿no? Multilobular, 3 a 4 lóbulos, característica hematológica de los... Función fagocitosis, ¿no? Destrucción de bacterias, ¿no? Importante, función antimicrobiana. Los acirófilos lisosomales inespecíficos, pero más son funciones enzimáticas y tiene algunas otras funciones no muy definidas. Los eosinófilos constituyen menos del 4% de la población total, del 3 al 4 hasta el 5% puede ser de eosinófilos. Ya mayor de eso ya hablamos de eosinofilia. Y tienen que ver más con los fenómenos alérgicos, ¿no? Miran, receptores, justamente esto, ¿no? Por eso cuando hablamos de enfermedades eosinófilas, dosamos inulina G, pero más inulina E y complemento, ¿no? Esos son los parámetros. Es el pan de cada día del alergólogo, ¿no? El alergólogo hace justamente esto, ¿no? Parte de su parámetro de evaluación son los eosinófilos. Es bilobulado, tiene cromatina. Fenómenos alérgicos es la que predomina como la causa más común de eosinofilia. Ahí está la fiebre del heno, la rinitis. ¿Cuál de los siguientes elementos posee un núcleo bilobulado? Bueno, el eosinófilo, ¿no? El eosinófilo. De las siguientes causas de eosinofilia, la más frecuente de las causas de eosinofilia, bueno, cae por su propio peso. En realidad todas pueden dar eosinofilia, tanto las alérgicas, que es la más frecuente, pero estas patologías también, las leucemias mieloides también dan, más que eosinofilias, dan hipereosinofilias. Pero hay una patología en la cual el paciente no tiene ni alergias, no tiene leucemias, no tiene linfomas, no tiene parásitos, no tiene enfermedad endocrinopática, o sea, es un síndrome hipereosinofílico idiopático. En mis 17 años de médico he podido ver 2 casos de síndrome hipereosinofílico idiopático. ¿Y cómo se manifiesta, doctor? Aparte de la urticaria, lesiones gastroenterológicas, los eosinófilos se depositan en el endocardio, producen endocarditis eosinofílica. A nivel pulmonar hacen el síndrome de Loeffler, parecido a lo que hace el Ascaris, ¿no? Con el ciclo de Loss. A nivel digestivo se infiltra en todo el intestino una gastroenterocolitis eosinofílica. Hace un pulmón eosinofílico, o sea, es un componente sistémico, el síndrome de hipereosinofílico idiopático. Se plantea cuando no se encuentra la causa y con eosinófilos más de 5.000. Entonces, enfermedades alérgicas. Se pregunta, ¿cuál es la enfermedad endocrinológica que hace más eosinofilia? El Addison, no se olviden, el Addison. Cuando hablan de enfermedad inflamatoria crónica intestinal, estamos hablando de 2 patologías bien zanjadas, bien conocidas, lo verán en gastroenterología, o de repente, creo que conmigo hacemos reumato también, lo veremos en reumatología, ¿no? Es la enfermedad de Crohn y la enfermedad colitis ulcerativa. Son 2 enfermedades donde su síntoma cardinal es el sangrado digestivo bajo, hematoquesio. Entonces, alergias. Funciones de los eosinófilos desgranulan su proteína básica, tienen acciones, miren, a nivel de radicales libres, superóxido y peróxido de hidrógeno, liberan sustancias que desactivan algunos iniciadores farmacológicos como la histamina y leucotrieno, además ayudan a eliminar complejos antígeno-anticuerpo. Son funciones del eosinófilo, pregunta 12, ¿no? Pregunta 12. Destrucción de parásitos, liberación de histamina, leucotrieno, pues claro, ¿no? Todas, ¿no? Todas. Basófilos, constituyen menos del 1% de la población total de leucocitos, diámetro de 8 a 10 micrómetros, núcleo en forma de S, tiene varios receptores, sobre todo inmunoglobulina E. La basofilia está relacionada mucho a fenómenos urticariformes, abones. Tiene que ver con la histamina, ¿no? También está en relación con el árbol bronquial, por eso la basofilia tiene que ver también con el asma, sobre todo con el asma intrínseco. Uno de los siguientes elementos forma y posee una superficie de receptores para la inulina E de alta afinidad. Bueno,
son los basófilos. Pues, ¿no? Monocitos son células más grandes, tienen mayor diámetro, núcleo en hendidura o en riñón, en forma de riñón, y tiene múltiples granos azurófilos. ¿Se acuerda que los granos azurófilos, ya vino una pregunta en un examen, son lisosomas, y los lisosomas tienen que ver con funciones enzimáticas, catalíticas. Macrófagos, importante en las defensas, son nuestros soldados de inicio, ¿no? Los que nos hacen no ser inermes, o sea, no ser vulnerables a infecciones, a noxas, ¿no? Son fagocitos ávidos, destruyen células muertas y agónicas, también antígenos y material de partículas extrañas. Estas son las noxas, ¿no? ¿Cómo lo destruyen? Tienen radicales libres, free radical, superóxido, peróxido. Son elementos formes que se caracterizan por diferenciarse en macrófago a nivel de tejido conjuntivo, los monocitos. Linfocitos, ¿no? Del 20 al 25% total de la población circulante de leucocitos. Es un núcleo redondo, es un núcleo grande, ¿eh? Ocupa la mayor parte de la célula ese núcleo, acéntrico porque es casi central, y se tiñe de color azul y tiene gránulos también de azurófilos. Las células B penetran la médula ósea y las células T se producen en el timo, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Las células B producción de anticuerpos, da inmunidad humoral, acuérdense. Y las células T dan inmunidad celular. Entonces, tienen que aprenderse qué patologías dan inmunidad humoral y qué patologías dan inmunidad celular, o qué patologías dan ambas alteraciones de la inmunidad, tanto citotóxicas en virus o agentes extraños, células T colaboradoras que coadyuvan esas reacciones inmunitarias y las reguladoras suprimen la reacción inmunitaria. Vamos a la pregunta 15. Correlación en ambas columnas. Las T citotóxicas destruyen células infectadas. Sería 1B, entonces acá tenemos dos claves, 1B, A y C. La 2, T reguladores, tolerancia a antígenos, o sea, 1B, 2A, ¿no? Ya la otra cae por su propio efecto, 3C, linfocito B, producción de anticuerpos. La clave, la A. ¿En qué células ejerce sus efectos hematotóxicos el monóxido de carbono? No. En el eritrocito, acuérdense del carboxi y la carbaminohemoglobina. Si predomina eso, quiere decir que la oxihemoglobina se altera, ¿no? El otro día vino un paciente con insuficiencia respiratoria, por eso le digo que las básicas son claves, son alumnos de semiología de San Fernando. Ven, la paciente cianótico, le digo, ¿cómo? Fisiopatología de la cianosis. Bueno, por hipoxemia, por ahí están. La génesis, ¿por qué hay cianosis? Justamente porque hay desoxihemoglobina. O sea, la cianosis es por la desoxihemoglobina. Y tiene que haber un porcentaje, más del 5 al 8% recién se presenta cianosis con una desoxihemoglobina. Y eso tiene que ver con este fenómeno de hipoxemia. Plaquetas, trombocitos, forma de disco sin núcleo, derivado de los megacariocitos de la médula ósea, ¿no? Es raro tener una disfunción plaquetaria sola de médula. Generalmente cuando hay alteración de plaquetas es alteración de las 2 o 3 series. Por eso se llama bicitopenias cuando son 2 series y pancitopenias cuando son 3 series. Llega una paciente procedente de Cutervo, Cajamarca, zona muy alegre, gente muy hospitalaria, se come bien, sobre todo en carnavales de febrero, Cutervo, Chota, San Marcos, ¿no? Muchas experiencias por ahí. Mucha beldad también, mucha beldad, mucha belleza. Una pregunta, yo desde adolescente preguntaba por qué mucha beldad, mucha belleza en esa zona de Cajamarca, y había una teoría, mis abuelos, abuelos de primero de primaria, ya se imaginan, me decían, hijo, porque en esa zona llegaron los españoles, o sea, los primeros españoles llegaron a Cajamarca, ¿no? Entonces, por ahí ha ido quedando el estigma del tipo de raza o biotipo que tienen en esa zona, ¿no? Bueno, llega la emergencia por un fenómeno de petequias, púrpuras, sangrados y fiebre. Le hacen un estudio, petequias y púrpura, plaquetas, pues no, acuérdense, ¿no? Sangrado, cuadro hemorragíparo, o sea, también plaquetas, pero tenía anemia, ya tenía 2 series, tenía anemia
y plaquetas, bicitopenia. Y tenía fiebre y ganglios. Ya, ese es leucocito. Mira, qué bonita la medicina, ¿no? Analizo y ya comienzo a hacer. Antes de que llegue el hemograma yo sabía que tenía pancitopenia. Pero, punto importante, ¿de dónde viene la paciente? Pancitopenia, viene de Cutervo, bartonelosis, la bartonela. Y al final, lamentablemente falleció la paciente, bartonelosis. Fue un diagnóstico final, ¿no? No se pensó de comienzo en bartonela. Entonces, no viene, cuando son las pancitopenias de este contexto, no vienen solas las alteraciones de los trombocitos. 3 tipos de gránulos, alfa, delta y lambda, que son en realidad lisosomas, ¿no? Hemostasia, ya entramos ya a otro proceso donde las plaquetas tienen mucho que ver. Proceso mediante el cual los componentes celulares y plasmáticos interactúan en respuesta a una lesión vascular, una noxa, una solución de continuidad, un trauma, una herida en realidad. La hemostasia primaria, respuesta celular, vascular y plaquetaria. La hemostasia secundaria tiene que ver con los factores de coagulación, la vía extrínseca, intrínseca. Creo que en el pródromo y sinopsis de la clase les mencioné todo esto. Componentes fisiológicos de la hemostasia, primero vasoconstricción, luego la formación de ese tapón fibrinoso o tapón plaquetario, formación de fibrina y la fibrinolisis, ¿no? Acá se da una serie de coadyuvantes. Función de la plaqueta, limitan una hemorragia al adherirse al endotelio del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque en el endotelio se forma toda la agregación plaquetaria, la trombomodulina. Las plaquetas entran en contacto con el colágeno subendotelial y se activa, o sea, es un disparador, ¿no? Se activa una serie de contenidos de gránulos y produce lo que le llaman la adherencia plaquetaria, primero. Y luego de esa adherencia produce la agregación plaquetaria. Entonces es colágeno subendotelial, adherencia plaquetaria y agregación plaquetaria. Entonces, la lesión vascular, vasoconstricción. ¿Pero por qué se forma la vasoconstricción? Por el tromboxano. Acuérdense, el tromboxano es lo que produce esa vasoconstricción para ver con respecto a la adherencia y a la agregación. Liberación de factor tisular, coagulación, hemostasia y luego la fibrinolisis. El tapón plaquetario tiene que ver con qué. O sea, mis plaquetas no solamente tienen que estar bien, tienen que vivir 7 a 10 días, sino tienen que estar bien del contexto de número y de función. Incluso de forma, porque las macroplaquetas no cumplen bien su función. Número de plaquetas, y ahí tiene que ver la trombopoietina, les hablé mucho de la trombopoietina, que modula interleuquina 6, interleuquina 11, la colágeno subendotelial, la glicoproteína 1A, 2A, acuérdense que esas alteraciones congénitas, Bernard Schuller, trombastenia de Glassman, alteraciones del von Willebrand, que tienen que ver justo con estas glicoproteínas. El ADP, la serotonina, mediadores de segregación. Importante conocer esto porque también cuando hablemos de tratamientos con ticlopirina, con clopidogrel, con aspirina, con epitifatide, abciximab, una serie de tratamientos de antiagregación, tenemos que conocer y entender mejor estas partes. Fisiología plaquetaria. Origen megacariocítico, recuento variable, ¿no? De 150.000, algunos entre 350.000 hasta 450.000 en realidad. Tamaño 0,5 a 0,7 micrómetros, forma de disco, vida de 7 a 10 días, importante, 2/3 en la sangre y 1/3 en el vaso. Por eso cuando hay un hiperesplenismo, síndrome de Banti, más frecuente en hepatopatía, en cirrosis, hay una gran disfunción plaquetaria. Ahí está la cascada, miren la solución de continuidad, o sea, la herida, la lesión, adhesión, liberación de sustancias, mira, tiene que ver el calcio y la serotonina, que también es vasoconstrictora, agregación plaquetaria, y la formación del tapón con fosfolípidos y la coagulación. Acá está mejor, del punto de vista de la activación plaquetaria, la lesión vascular endotelial, vasoconstricción, ya saben que tiene que ver con esto, y tanto la colágena, tanto la secreción como la agregación, y forma el trombofibrino plaquetario. Miren, hay mediadores, como el ADP, el factor activador plaquetario, derivado plaquetario también, 5-hidroxitriptamina, calcio, ¿no? Y acá se encuentra el fibrinógeno. Activación de la coagulación vía factor 7, acuérdense que esa es la extrínseca, y activa complejos como el 9, como el 10 activado, la trombina, el fibrinógeno, ¿no?
más molecular, pero esto es para entender un poco la agregación plaquetaria y a qué nivel actúa la aspirina y los AINES, inhibiendo los COX mediante AMP cíclico y óxido nítrico. Miren, el ácido araquidónico, si nos vamos más acá, las fosfolipasas, ahí bloquean los corticoides. Los corticoides actúan a nivel de fosfolipasa y los AINES actúan a nivel de COX. Y viendo todas estas prostaciclinas, siendo la prostaciclina I2 la más importante y en segundo lugar el tromboxano. Y acá está un gráfico del clopidogrel, acuérdense, apareció un estudio, pues el estudio Capri. Cuando yo era residente me dijeron, revise el estudio Capri. Acuérdense que eso está basada, actualmente la medicina está basada en evidencias, hay que revisar estudios, hay que revisar guidelines, buenos estudios. Para eso he hecho mi curso, voy a hacer mi curso de epidemiología o estadística para saber cohortes, universos, doble ciego, ¿no? Un chistecito, ¿no? Un chistecito. ¿Qué es estudio de doble ciego? Es dos cirujanos leyendo un electrocardiograma. Ese es estudio de doble ciego. ¿Ya? Bien, entonces, el estudio Capri compara el clopidogrel con la aspirina. Acuérdense que hasta el año 2001 la aspirina era la panacea en el tratamiento inmediato del Zika, ST no elevado, ST elevado, la angina inestable, la aspirina, a dosis de 325 miligramos, en cuadro agudo de ataque, te puede salvar, está entre la vida y la muerte. O sea, la aspirina, una pastillita tan simple, ampliamente usada y automedicada, imagínense la Bayer, millonaria con esa pastilla, la aspirina, ¿no? Incluso a dosis bajas de 100 a 81 miligramos es cardioprotectora. Mucha gente lo usa, incluso hay propagandas de decir, ¿no? ¿Quieres tener una vida más prolongada? Toma tu aspirina, ¿no? Hay un eslogan. Pero en el 2001 apareció el estudio Capri, un estudio hecho en una población, un estudio italiano. Capri viene de las islas Capri, pues, ¿no? Islas muy bonitas, he tenido la oportunidad de conocer las islas Capri, Modena, Lugano, esa es la parte de Italia, ¿no? Muy, muy hermoso, ¿no? Mi madre, bueno, vive 20 años en Italia y un día se va a Capri, pues, ¿no? De anécdota, está en el supermercado y dice, por favor apúrese, y voltea, era George Clooney. George Clooney era el que estaba delante de mi madre. Ya se imagina, mi mamá casi le da una taquicardia, pues, ¿no? Ya se imagina, ¿no? Casi se desmaya, ¿no? O sea, para que vean cuán hermoso es Capri, ¿no? Y dice que uno pasea por ahí, Brad Pitt y David Beckham, bueno, todos los mejores de la playa de música, fútbol, todos se anidan por ahí, ¿no? Y ahí se hizo este trabajo y se hace el consenso del estudio Capri, donde compara el clopidogrel con aspirina, demostrando que el clopidogrel, que no inhibe agregación plaquetaria, sino inhibe el ADP importante, mejora también la sobrevida en pacientes con Zika. Entonces, miren cómo actúa el clopidogrel. Pero hay otras drogas que actúan a nivel de glicoproteínas, como la 2B, la 3A, ¿no? Y ahí vamos a hablar de algunas otras drogas importantes como el tirofiban, ¿no? El eptifabatide y el abceximab, ¿no? Que lo hablarán ustedes hasta el hartazgo cuando hagan Zika con la doctora, la cardióloga que hace cardiología con nosotros. Mecanismos de agregación y de adherencia plaquetaria, ¿no? Donde tiene que ver este importante factor que es el factor von Willebrand. Ojo, pregunta de examen. El von Willebrand es en el factor 8, no se olviden, no se olviden. Tromboplastina ística y endotelina. Mecanismos de agregación y adherencia plaquetaria tiene que ver con esto, con el adenosín difosfato y la trombospondina, ¿no? Esto tiene que ver con las plaquetas. Hace que la plaqueta sea pegajosa. Esa es el fenómeno de la adherencia y la agregación, la pegajosidad, ¿no? De la estructura. El ácido araquidónico también es bloqueado por ese contexto. La vida media de las plaquetas, esto cae por el propio peso, bueno, 7 a 10 días, 7 a 10 días. Pregunta 17. La adhesión plaquetaria se realiza a través del factor von Willebrand y la glicoproteína 1B, 18. La pregunta 19, las plaquetas se adhieren de inicio a las colágenas subendotelial.
de los siguientes factores que intervienen en la cascada de la coagulación, ¿cuál sintetiza a nivel de endotelio capilar? El factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. El mecanismo fisiológico de la hemostasia consta de todas estas fases, menos una, señálela. Vasoconstricción, sí. Formación de un agregado trombo, sí. Formación de fibrina, sí. Eliminación de depósito o fibrinolisis, sí. Vasodilatación, no. Vasodilatación, no. No es.